será en esta fábrica la organización jerárquica, y donde aparecen lo que podríamos llamar, como se dice, los de Guatemala, que son los que tienen una preparación, ¿sí?, donde son los que dirigen a los otros trabajadores, quienes son los encargados de darle la función de cada uno de estos trabajadores, los que cumplen otro rol, ¿sí?, y donde aparecen, bueno, un orden jerárquico, donde además en esta fábrica ya el que dirige esa fábrica ya no es el dueño, se separa, aparecen los grupos gerenciales, ¿sí?, que tienen distintos roles. Esto es lo que se conoce, bueno, parece nada complicado, ¿no es cierto? Y se conoce este sistema como el taylorismo. Estas distintas organizaciones, esta racionalidad que plantea Taylor de la organización de trabajo, tiene un gran impacto en la hora de la producción, ¿sí?, y genera, ¿no es cierto?, una mayor producción, ¿sí?, y menores costos. También el taylorismo plantea, así como se diferencian las distintas funciones de los trabajadores, va a depender, de acuerdo de la responsabilidad de cada trabajador, un distinto salario. Que todo se plantea como una forma de incentivar al trabajador para trabajar mejor y producir más. Bien, esto que yo me planteaba es el taylorismo. Bien, otro gran aporte a la nueva organización del trabajo va a ser el Fordismo, que yo les planteaba. Henry Ford es obviamente el creador de los autos Ford, y él creó un modelo famoso que se llamó el modelo Ford P. ¿Qué tiene esta particularidad? Hasta ese momento, quien podía tener un auto era una persona que tenía un poder adquisitivo muy alto. O sea, el auto era un artículo de lujo. Henry Ford, que fue hijo de inmigrantes irlandeses que vino a Estados Unidos, que trabajaba en un taller, él mismo creó este nuevo modelo, y su objetivo era lograr que crear un auto que sea accesible para todos. ¿Sí? Y para que sea accesible, ¿qué hay que bajar? Los costos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que creó Ford? Fue la famosa cadena de montaje. ¿Sí? ¿Qué es la cadena de montaje? ¿Sí? Era, hay imágenes, bueno, ustedes lo pueden ver por internet, si quieren búsquenlo, porque hay una filmación, cómo muestra, ¿no?, esta cadena de montaje, cómo empieza, ¿no es cierto? El auto es un sistema de encadenado de uniones de distintas partes, donde se va moviendo, ¿no es cierto?, el auto, se lo va armando, cada uno está en un lugar armando una de las partes, y al final de esa cadena de montaje se ve cómo el auto sale hacia el mercado. Esta famosa cadena de montaje hace, ¿no es cierto?, que Henry Ford logre su objetivo. Él, no me acuerdo en cuántos años, pero creo que en 10-15 años, él logró de producir 600 autos en 10 años, 15 millones de autos. Por eso es tan famoso este modelo que se le dio el Ford T, que es el primer auto para un consumo mayor. Y aquí, bueno, se plantea esto también, el bajar los costos, y también él plantea, ¿no es cierto?, pagarle mejor a sus obreros, para que los obreros pasan a tener un mejor poder adquisitivo y puedan acceder a comprar, ¿sí?, este auto. O sea, plantea, ¿no?, esto ya pleno desarrollo del capitalismo, esta relación con el mercado y con el consumo. De qué manera yo puedo aumentar, ¿no es cierto?, ese consumo
y donde aparecen los nuevos sectores que pueden comprar estos autos. Entonces, esta famosa cadena de montaje va a provocar lo que nosotros ya podemos hablar de la producción y más. Bien, acá justamente esto está representado en la famosa película, no sé si algunos lo habrán visto, si quieren bajarlo por YouTube, Tiempos Modernos de Charlie Chaplin, que justamente refleja, ¿no?, el impacto, ¿no es cierto?, de la máquina en la vida del hombre, ¿no? Acá, bueno, muestra cómo él es un trabajador dentro de una fábrica y cómo termina él, ¿no es cierto?, dentro de esa cadena de montaje termina loco, ¿sí?, porque muestra además cómo este sistema, ¿no?, la rigurosidad que tiene, que es trabajar las horas, ¿sí?, tenían estipulado horas de minutos de descanso para comer, cada todo el cómo tenía esto que decíamos que para Marx es la alienación del hombre, como dentro de este sistema, ¿no? Y como este trabajo, ¿no es cierto?, tiene otro esquema de la función, ¿no es cierto?, de la fuerza del trabajo. Me interesa ahora el objetivo, ¿no es cierto?, es tratar de lograr alcance de una mayor producción a menores costos que den lugar a una mayor acumulación de ganancias. Bueno, acá el otro ejemplo ya sería otro modelo, ¿no es cierto?, de máquina. Uno ve, ¿no es cierto?, el trabajador, ¿sí?, en un lugar fijo, haciendo además un trabajo rutinario, ¿sí?, que hace todos los días lo mismo. Lo mismo pasa con la cadena de montaje. Algunos encargados de poner la puerta, el otro la rueda, y demás. Este modelo de organización de trabajo es un trabajo que se va a desarrollar a lo largo de todo el siglo XX, ¿sí?, y después va a haber en la década del 60, 70 también a través, ¿no?, de la industria automotriz una nueva mirada de organización de trabajo que lo vamos a ver más adelante, que es el toyotismo, que va a plantear una nueva forma de organizar el trabajo. Bien, acá está, este es el famoso auto, ¿sí? Miren, o sea, muestra, ¿no es cierto?, imagínense ya lo que, no les mostré una imagen de lo que era la fábrica original, la fábrica primera en Inglaterra era original, el rústico, perdón, acá ya vemos un modelo de fábrica, ¿no?, donde ya se aprecia esa tecnología y bueno, ahí está planteado, ¿no?, la gran producción. Que eso, una de las razones no se va a permitir a Estados Unidos a pasar a ser, ¿no es cierto?, el líder dentro de este proceso de industrialización. Bien. Ahora bien, volvamos un poco al tema del imperialismo. Obviamente, ¿qué planteo para o sea, la necesidad, yo le decía, vemos el ejemplo, ¿no es cierto?, de la industria automotriz, ¿sí? El producir más, ¿sí?, hace que uno tenga que buscar nuevos mercados. Aparte, con una mayor tecnología, también necesito nuevas materias primas, ¿sí? Por ejemplo, Henry Ford necesitaba el caucho para los autos. La característica de estas grandes empresas, ¿qué van a hacer? Ellos mismos van a tratar de ser ellos mismos los que se provean la materia Henry Ford va a tener una en Brasil, ¿sí?, va a extraer el caucho que después va a llevar a sus fábricas para construir el modelo. Entonces, surge esta necesidad de gran desarrollo. Sí. Profe, ¿esa es la División Internacional del Trabajo? Sí.
los países manufacturados. Claro, ahí enseguida ya lo planteamos, ¿cierto? Como este gran desarrollo, el gran auge de los fines del siglo XIX, plantea, ¿no es cierto?, esta necesidad económica que es la búsqueda del mercado y también la búsqueda del crédito. Un mercado que yo le decía que en un momento se satura, que también aparecen nuevos competidores, entonces hay que tratar de asegurarse, ¿no?, ese mercado. Entonces aparecen medidas proteccionistas y donde también van a buscar, ¿no?, el sistema, colonias, donde pueda yo ofrecer mis productos, ¿sí?, así como también que me provean de material. Entonces acá surge la necesidad, ¿no es cierto?, de esta necesidad económica. Acá, bueno, plantean, ¿no es cierto?, distintas causas, y no solo son económicas, que tienen que ver con lo político. Ahí, bueno, plantean, ¿no?, la búsqueda de un prestigio político internacional y el nacionalismo. Esto es importante analizar, porque esto, la importancia, el hecho de que estos países logren este gran desarrollo, imagínense cómo va a empezar a desarrollarse el gran sentido nacionalista. ¿Sí? Gran Bretaña, de otros países como Alemania, Estados Unidos, ¿sí? Dejamos de ser países atrasados, en pocos años logramos nuestro desarrollo industrial, ¿sí? Pasamos a ser grandes potencias, ¿sí?, que trae aparejado un gran orgullo nacional. ¿Sí? Un orgullo nacional que este nacionalismo en el siglo XIX está acompañado con rasgos de tipos étnicos, donde hay una asociación, ¿no es cierto?, del Estado, la nación, y una nación que tiene el mismo común pueblo, un mismo territorio, la misma lengua, ¿sí?, mismas costumbres. Países que son nuevos. Ustedes van a ver el práctico de esta semana Estados Unidos, como Estados Unidos, de ser un país colonial de Inglaterra, logra su independencia, un territorio muy pequeño, que se inician con las que eran colonias inglesas, y cómo luego se extiende a lo largo de todo el territorio que es hoy actualmente, un gran territorio, y donde, bueno, aparece, ¿no es cierto?, esta unidad, cómo lograr esta unidad de un territorio nuevo, reciente. Y parte de esa unificación es este sentido nacionalista, de estar orgulloso de esta nación. Lo mismo le va a pasar a Alemania, que Alemania también tiene una particularidad. Es un país que se unifica recién a fines del siglo XIX. En 1870 se crea el Estado alemán, que pasa a ser un imperio. Y parte de esa constitución como Estado es desarrollar este nacionalismo fuerte, ¿sí?, orgullo como nación que nos constituimos, ¿sí?, y donde este nacionalismo, donde plantea mi raza, mi etnia, ¿sí?, como la más fuerte, y empieza esta cuestión de la superioridad. Este nacionalismo que va a estar acompañado, los que se lleven de forma más radical, que van a terminar con una xenofobia, que es el caso particularmente de Alemania. Alemania, ¿sí?, este sentimiento, ¿no es cierto?, que después lo vamos a ver en el siglo XX con el nazismo, no nace con Hitler, sino que está en la sociedad imperante a fines ya del siglo XIX. Y este nacionalismo no termina ahí, ¿sí?, porque este nacionalismo hace que este prestigio, este sentir, ¿sí?, esto de la idea que nosotros veíamos a fines del XIX, de sentirnos superiores, ¿sí?, porque nosotros hemos logrado alcanzar el progreso, hemos adquirido una tecnología, hemos mejorado mi forma de vida, ¿sí? Aparece, imagínense a fines del siglo XIX, las ciudades iluminadas, aparece el
un gran cambio en la vida de las personas. Se empieza a vivir de noche. Este desarrollo, el gran desarrollo del país, que pasa a ser la ciudad luz, ¿sí? Entonces aparece este gran desarrollo y este ejemplo del progreso y esta idea que es parte de la Belle Époque, esta idea del progreso continuo y la idea que el hombre ha logrado dominar la tecnología, ¿sí? Y que puede hacer mucho más. Y donde aparece este orgullo nacional, un nacionalismo que va a terminar con un imperialismo. Pero muchos piensan, ¿sí?, que esto, que tiene que ver con lo ideológico, ¿sí?, es una misión civilizadora. Consideran, ¿no es cierto?, que como que hay una visión de estos países que están más desarrollados que otros en llevar esta civilización a llevar el progreso. Pues parte de esa justificación es: nosotros vamos a estos territorios, hacia Asia, hacia África. Ya vamos a ver que la realidad no es que todos los países están atrasados, hay de todo. No es lo mismo el imperio de la India, China, con el África negro. Hay distintas realidades, ¿sí? Pero bueno, aparece, ¿no es cierto?, como esta acción civilizadora de los países industrializados, que diríamos ser los países centrales, ¿sí?, que son encargados de llevar ese progreso hacia otros países. Entonces, este nacionalismo que estamos planteando termina siendo un imperialismo. Bien. Obviamente, para llevar a cabo una de las razones para poder llevar a cabo un proceso imperialista, por un lado, tener esa superioridad tecnológica que es aplicada, no sé, también en el transporte y la comunicación. El papel que tuvo en el imperialismo del transporte es importante. Porque yo puedo producir en gran cantidad, pero si ese producto tarda en llegar a los nuevos mercados, es un problema. Entonces, la tecnología obviamente se la va a aplicar en el otro ámbito, que es el transporte. Tengo que mejorar los barcos, tengo que instalar en las colonias, construir ferrocarriles, para desarrollar el mercado. Ustedes esperen un segundito, termino tu idea, ya te digo. En el caso de Estados Unidos, ustedes van a ver una de las cosas que primero hace Estados Unidos es construir ferrocarriles. ¿Sí? Porque luego de su gran expansión territorial tiene una gran extensión de territorio y que hay que comunicarse. Hay que desarrollar un mercado interno. Estados Unidos en un principio no va a tener necesidad de ir afuera a vender sus productos. Tiene un mercado interno muy fuerte, que eso lo vaya a ayudar a consolidar como una potencia mundial. ¿Sí? Bien, ahora sí. Que si ahí empezaríamos a hablar ya de monopolios y no de empresas hermanas. Bien, perfecto. Sí. Una característica, ¿no es cierto?, de esta segunda fase de industrialización es la concentración de grandes empresas, que es lo que plantea, ¿sí?, el compañero. Henry Ford, que va a armar su empresa, otro ejemplo es Standard Oil, es el ejemplo de empresa donde solo no se dedica a producir un producto, sino que va a tratar de abarcar toda la cadena de producción. Tener materia prima, tener transporte, todo. Entonces crean grandes, son los famosos trust que se crean, concentración de grandes empresas y que va a dar lugar a un gran monopolio. Y donde pequeñas empresas no van a poder competir con esta grande empresa, obviamente, que logran, ¿no es cierto?, precios mucho más bajos, que a la hora del mercado no pueden. Eso también es parte, ¿no?, de este desarrollo que se inicia, ¿no es cierto?, y que se va a acentuar a lo largo del siglo XX, ¿sí?, y donde ya podemos ver actualmente, se puede hablar de 200 o 300 empresas en el mundo que manejan la mayoría de algunos otros. Pero en esta etapa sí aparece nuestra diferenciación, ¿no? Porque yo digo, en esta segunda fase
la importancia de la tecnología es primordial y no todos pueden adquirir esa tecnología. Se necesita mayores capitales. Entonces acá empieza, ¿no?, a diferenciar. Bueno, otra cuestión hay que, bueno, en relación a las razones económicas del imperialismo, yo ya les planteé, ¿no?, bueno, cómo hubo una gran depresión en 1870, pero la característica de esta depresión era una característica de sobreproducción. Entonces, cómo estas crisis de sobreproducción plantean la necesidad, ¿sí?, de buscar nuevos mercados, ¿no? Además, son las primeras crisis con características mundiales, que ya asoman lo que después va a ser la gran crisis mundial de la crisis de 1929 y 1930. Pero este nuevo orden mundial que se está planteando, donde tenemos que tener en cuenta bien esta realidad, este mapa, ¿sí?, que es propio de cómo se va a plantear, ¿no es cierto?, el orden internacional a través de la política. Y aquí plantea un nuevo orden económico, por ende un orden político, que es interesante para luego entender, ¿no?, la Primera Guerra Mundial. Una guerra que esencialmente al comienzo fue europea, ¿sí? Empezó como un problema esencialmente europeo y que luego terminó con una gran connotación mundial. Para entender eso, antes tenemos que analizar un poco el tema, ¿sí? Bien, y acá vamos a plantear lo que su compañero hace un rato habló de la división del trabajo, ¿sí?, que justamente este nuevo orden mundial plantea una nueva división que se conoce como la división internacional del trabajo, que es distinta a la división del trabajo que planteábamos en la organización dentro de la fábrica. Esto se plantea, ¿no?, una división internacional. Podemos plantear, ¿no es cierto?, acá, sobre todo lo que es Europa Occidental, en el caso Francia, Gran Bretaña, Alemania, Bélgica, ¿sí?, como los países que van a ser los países industrializados y son los que van a llevar a cabo su política imperialista. Obviamente, cada uno en grados diferentes. El caso de Alemania, que si bien va a pasar a ser una gran potencia industrial, debido a que su configuración como Estado es tardía, yo les digo que Alemania en 1870 se crea como Estado, ¿sí?, entonces su política de expansión imperialista va a ser más tardía con respecto a los otros. La gran líder de esta expansión, le decía yo, es Gran Bretaña. ¿Sí?, es color rosa, ¿sí? Acá tienen Egipto, Egipto sería lo que es Sudáfrica, la India, que va a ser la gran perla, es el tesoro para el Imperio Británico, Australia, Nueva Zelanda y Canadá. En el caso, bueno, de Francia, ¿sí?, en el caso de Francia, Indochina va a ser una de las grandes colonias en Asia y después gran zona en la parte de África. Ustedes vean, en el caso de Alemania, que es el marrón, ustedes verán cómo es evidente que Alemania llega tarde al reparto del mundo. Que es importante para tenerlo en cuenta después de la Primera Guerra Mundial. Saben cómo Alemania tiene pocas colonias. Bien, ahora, ¿qué es lo que se considera, ¿no es cierto?, la división del trabajo? ¿Sí? La división internacional del trabajo se plantea, ¿no es cierto?, como, de acuerdo al desarrollo industrial, las funciones que cada región va a tener. ¿Sí? O sea, los países industrializados son los que van a vender sus productos, pero para ello necesitan mercado y también materia prima. Muchas de esas materias primas las van a producir
a través de sus colonias. Pero también, en el caso de América Latina, que si bien América Latina, desde el punto de vista político, no hay una dominación imperial, pero sí hay una dependencia económica. Y que se plantea, ¿no es cierto?, a partir de esta División Internacional del Trabajo, donde América Latina se va a especializar en un producto que es necesario para el mundo. Y se va a dar una especialización de monocultivo. Brasil el caucho, Argentina cereales y carnes, Chile minerales, y donde, bueno, esencialmente se van a crear, ¿no sé?, economías exportadoras esencialmente de materias que para el caso de América Latina en su momento significó grandes ganancias. Argentina fue el gran auge, ¿no es cierto?, propio del siglo XIX, de producir gran cantidad. Pero, ¿cuál es el gran problema? ¿Sí? Nosotros vendemos los productos, vendemos la materia prima. Los países industrializados la transforman y después, ¿sí?, ese producto es vuelto a vender a estos países. ¿Cuál es la mayor ganancia? ¿Quiénes tienen la mayor ganancia? Los países industrializados, ¿sí?, porque un producto elaborado tiene su mayor ganancia. Entonces, ¿qué plantea esto? ¿Sí? Esta diferencia, ¿no es cierto?, entre el producto, plantea, ¿no?, también la necesidad de lograr el famoso equilibrio entre las exportaciones y la balanza comercial. Y que muchas veces países, para mantener ese equilibrio de la balanza comercial entre lo que se vende y se compra, va a provocar muchas veces, para lograr ese equilibrio, pedir préstamos, endeudarnos. Y además, ¿quiénes son los que nos pueden prestar a nosotros? Los mismos países industriales. Porque acá aparece también la otra cara del capitalismo, que es el capitalismo financiero. La segunda fase de la industrialización creó grandes ganancias. Ganancias que no solo van a servir para reinvertir en la industria, sino que yo voy a poder invertir en otro. Y una de las cosas es en la actividad financiera. Aparecen las sociedades anónimas, y aparece, bueno, cómo estos países van a proveer no solo los productos ya elaborados, sino también el capital necesario que necesitan estos países periféricos para llevar su transformación y la incorporación en este mercado mundial. ¿Sí? Porque los países de América Latina también tienen que innovar en el transporte. Hay que construir líneas de ferrocarril. ¿Sí? Para eso necesito dinero. ¿Qué hago? Pido un préstamo. ¿A quién le pido? A los países centrales. Y esto crea, ¿no es cierto?, una relación de dependencia económica, aunque no haya una dominación económica. ¿Entienden lo que es la División Internacional del Trabajo? O sea, cómo a través, ¿no?, de este proceso de industrialización, donde en este periodo tenemos una minoría que lleva a cabo el proceso de industrialización. Es muy interesante, lo vamos a ver al final de la cátedra. El panorama del principio del siglo XXI ha cambiado en algunas cuestiones. Hoy están emergiendo nuevos centros diferentes a estos. Acá estamos planteando como es Europa occidental, el centro de este desarrollo económico, el centro, ¿sí?, junto con Estados Unidos y el Japón. Cosa que acá en el siglo XXI están emergiendo otros
como va a ser Brasil, la India, China. China está arrasando, increíblemente, esta nueva realidad. Pero a fines del siglo XIX, este es el panorama. Acá daríamos los otros dos países emergentes mundiales, que es uno de Estados Unidos, que su gran objetivo es llegar al Pacífico. Ustedes dicen, bueno, el mercado europeo ya estaba, y las colonias Asia, África ya estaba manejado por los países de Europa. Ya hay están digamos, distribuidos, repartidos los distintos dominios. Estados Unidos plantea su política de expansión a lo largo de toda la zona del Caribe, ¿sí? La importancia por algo que tuvo la construcción del Canal de Panamá, muy importante, y su objetivo, ¿no es cierto?, es el Pacífico. Hawái, las Filipinas, y por otro lado aparece Japón, que ya dentro de un momento vamos a plantear cómo Japón logra salir del aislamiento, de ser una sociedad esencialmente feudal, como a mitad del siglo XIX, hay una gran apertura y lo vemos ya a principios del siglo XX, Japón compitiendo con una política imperialista de expansión. Japón es hacia el Pacífico, su objetivo también es hacia la parte continental, donde va a tener guerras contra China, ¿sí? Donde a través de esa guerra gana Corea, y también una guerra contra Rusia en 1905, donde logra toda esta zona de Manchuria muy rica en minerales. Porque los territorios no solo detrás de los territorios hay riqueza. Y hay toda una estrategia, ¿sí? El valor que va a tener el territorio es estratégico como un paso de comunicación y también como un lugar de fuente de material. Uno después de ver este mapa, cuando nosotros veamos en 1945, acá está Pearl Harbor, la isla de Hawái. Entender por qué la intervención en la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos y Japón y cómo la guerra, el enfrentamiento de Estados Unidos y Japón en la Segunda Guerra Mundial fue una guerra en el Pacífico. Entendemos por qué. Porque acá estaba la competencia de estos dos países. Bueno, esto sería en relación al imperialismo. Ahora yo un poco, para cerrar la clase de hoy, te quiero hacer un panorama para ver cuál es la realidad de esos países, de esas regiones que van a transformarse en colonias. Bueno, hasta ahora hemos visto la realidad del país. Hemos hablado de los países expansionistas, los países imperialistas. Pero vamos a ver, ¿no es cierto?, para entender un poco cuál era la realidad de ese mundo que va a ser dominado y repartido por estos países imperialistas. El imperialismo, para que ustedes entiendan, no siempre implicó una dominación del tipo político. En algunos casos, especialmente una presencia económica de esos países. Y en algunos sectores sí terminó habiendo una presencia política. Cuando uno dice presencia política es cuando hay una presencia de autoridades. Pasa a ser gobernado también por los países imperiales. Se dieron distintos tipos de dominación. Y esta diferencia de distintos tipos tiene que ver con la realidad de cada uno de esos países, de cómo estén dominados, que tiene que ver con la realidad cultural propia de cada una de las sociedades. Veamos en el caso de Asia.
¿sí? Podemos plantear que van a darse tres tipos de dominación, y que tienen que ver también con las respuestas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando en las clases, cuando hablábamos de las respuestas? Acá vemos un proceso histórico, que es el imperialismo, el avance, ¿no es cierto?, de los países industrializados, de la búsqueda de mercados. La respuesta de ese imperialismo no va a ser homogénea, va a depender de la realidad particular de cada una de estas culturas. No es lo mismo las respuestas del imperio, como es China, como es la India, a lo que es la África Negra, ¿sí? Unos territorios que estaban divididos, organizaciones tribales, donde no había un Estado particular. La respuesta va a ser diferente. En el caso particular de Asia, justamente tenemos una dominación que podríamos decir va a ser parcial. ¿Qué quiere decir esto con dominación parcial? Esta dominación es parcial, en la cual, ¿no es cierto?, se va a lograr, ¿no es cierto?, una dominación de tipo económica, pero donde la dominación política no se va a diferir. El caso es, podríamos decir, ¿no es cierto?, que esa independencia política es formal. O sea, se aceptan las autoridades locales, pero obviamente que va a tener grandes implicancias, porque a la larga va a darse una negociación entre las élites locales con los países imperiales. Muchas de esas autoridades locales van a terminar negociando con los países imperialistas, pensando más en los intereses de los países imperialistas que van a ir en contra de los intereses locales. Pero formalmente la autoridad sigue siendo local. ¿Sí? Ejemplo de eso, ¿sí?, sería Persia. ¿Saben qué es Persia? Es lo que nosotros planteamos después, esto lo que va a ser el mundo árabe, ¿sí?, la península árabe, esta zona. ¿Sí? La zona de Persia, que había sido un gran imperio. Y otro ejemplo será China. China. ¿Sí? Acá tenemos China. China es un gran imperio. Nunca, cuando uno plantea, ¿no?, la presencia, ¿sí?, imperialista en China, no es en todo el territorio, sino en algunos sectores. Y además, en el caso de China, es lo que se conoce como una policolonia. O sea, va a haber presencia inglesa, francesa, hay en distintas regiones y en algunas ciudades. Por ejemplo, el caso de los ingleses es Hong Kong, que es en la ciudad puerta. O sea, sobre todo va a haber una presencia imperialista en algunas ciudades y algunos sectores. Pero las autoridades siguen siendo chinas. ¿Entienden? ¿Cómo? De la dominación parcial. Lo que yo estoy planteando, ¿no es cierto?, que para entender, ¿no es cierto?, la presencia imperialista en grandes territorios que sobre todo se van a repartir Asia y África, esa presencia, esa dominación, les decía que va a ser diferente, que tiene que ver con las distintas respuestas de acuerdo a cómo se relacionan con las culturas locales. Entonces decíamos, un ejemplo es donde se da una dominación, pero en forma parcializada.
donde se da, bueno, la obligación, la presencia, se crean compañías, se establecen compañías, se presiona para que se comercie, son presiones de tipo económico, pero políticamente no hay una presencia en el territorio. Se respetan las autoridades locales, no hay una dominación formal. Y el ejemplo de eso le decía que es en la zona de Persia y también China. Y acá tampoco hay presencia, cuando uno dice presencia total es cuando aparece el ejército, donde hay una dominación militar. En el otro caso, es sí cuando se da una dominación total. ¿Sí? Donde hay una presencia económica, ¿sí? Y también política. ¿Entienden? ¿Sí? Claro. Donde además las autoridades que van a gobernar son autoridades de los países latinoamericanos. El ejemplo más claro de eso es India. Si bien en el caso de India, esto ustedes piensan que es algo que se va dando de forma paulatina. La presencia inglesa en India viene de épocas anteriores, cuando se crean las famosas compañías de las Indias Orientales, cuando empieza Inglaterra a comerciar, ¿sí? Con los productos de la India. Porque piensa, la India era, en otra época, era el gran shopping para Europa. Cuando Europa todavía no estaba industrializado, las telas, la gran ruta de la seda y demás hacia la India, en épocas antiguas, era hacia la India, era la gran productora de telas. Entonces, paulatinamente Inglaterra se va a ir introduciendo, ¿no?, a través de las compañías en la economía de la India. Pero a fines del siglo XIX ya esa presencia, ¿sí?, va a ser efectiva, donde además va a haber imposiciones, porque imposiciones de tipo económica, donde se va a exigir de comprar los productos ingleses, que va a ir en detrimento de la producción artesanal, la producción local, y donde además se va a establecer autoridades donde tienen que ser representadas, autoridades inglesas. Entonces acá, por eso que hablaba como una dominación total. ¿Entienden? Y después, la tercera, ustedes piensen, ¿no? Estamos aplicando esto del encuentro de culturas, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de la idea de cultura? De cuando se da el proceso de aculturación, el encuentro. La respuesta frente a este impacto que es el imperialismo, ¿sí?, donde es un impacto muy fuerte a través del imperialismo, se da un proceso de occidentalización de todas estas regiones, porque detrás de la economía viene la cultura, ¿sí? Pero frente a esto hay distintas respuestas. Y el caso particular es cuando esa cultura responde, volviéndose a ser países imperialistas. No cae bajo ese dominio, sino aprovecha, ¿no?, este intercambio para después convertirse, aprender del otro y superarlo. ¿Cuál será el ejemplo? Japón. No, Japón. China será después. El turno de China es hoy. China es hoy. Ya está superando totalmente, ¿no? Cuando ustedes piensan, ya vamos a ver, cuando vean la revolución china, no les puedo hablar de todo, porque si no los mareo con tantas cosas. Ya cuando veamos la revolución china
fue todo en un día, mucha información. Sí. ¿De cómo actúa Japón contra las mujeres? ¿Cómo se hace? Bien. Me da bien, bueno, ahora cuento un poco Japón. ¿Entienden esto entonces cómo se ve ese proceso imperialista? Lo vamos a dejar un ratito a Japón, puede ser. Lo dejamos ahí en el... porque quiero hablar de Asia. Esta es la realidad de Asia. ¿Sí? Otro ejemplo de dominación total la vamos a tomar Indochina, ¿sí? Que es una colonia francesa y que la tenemos que tener en cuenta muchísimo. Se la posiciono porque Indochina en el futuro será Vietnam, que el papel que jugará en el siglo XX en Vietnam. Es una colonia francesa. Y cuando veamos el proceso de descolonización vamos a ver también las distintas respuestas a la descolonización. Tendrá que ver con esta realidad de cómo fue la dominación. Entonces hay que tener en cuenta este panorama para ir entendiendo lo que viene después. Bien, eso a grandes rasgos lo que estoy planteando obviamente la realidad de Asia, ¿no? Cómo se da la dominación imperialista en Asia. Otro que me interesa es África. Acá tenemos que distinguir dos realidades de África. Chicos, ¿me siguen hasta ahora? Porque antes de seguir a África, ¿está todo claro? ¿Sí? ¿Seguro? No me lo creo. No, el Japón lo dejemos ahí en el rato. Sí. La tercer tipo de dominación, ¿cómo se llama? No, digamos de Japón. no, en el caso de frente a la dominación, va a responder como con otra dominación. Superación. No le pongo título, sino de distinto. ¿Sí? ¿Cómo de ser? Porque en un principio Japón, ya vamos a ver cómo es obligada a entrar, ¿no es cierto? Porque muchos no quieren, son obligados, traicionados, para entrar en el mercado y cómo, bueno, se incorpora a Japón y Japón aprende y después supera. Hay que tener en cuenta esto, ¿no? Cuando a veces estos efectos, ¿no?, de dominación tienen distintas respuestas. Sí, está bueno. Asimilación y superación. Y con sus características particulares. Y esto da lugar a entender por qué Japón tiene el papel, no tanto en la Primera Guerra Mundial, ya lo vemos en la Segunda Guerra Mundial. Porque usted tiene que entender que el orden internacional tiene que ver con el poder económico, político. Entonces, vamos viendo cómo estos procesos se van planteando, ¿no es cierto?, en mapa mundial. Del siglo XX. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, pasamos a África. Les decía que África tiene una realidad totalmente distinta. ¿Sí? En Asia nosotros estamos planteando imperios como China, la India, Persia, imperios de cultura milenaria, donde ya tiene una historia de una tradición muy fuerte. En cambio, la realidad de África, ¿sí?, es, por un lado, hay que dividir dos regiones, que la divide el Sahara, es decir, hacia el norte está lo que podemos decir la región norte y tiene que ver con la región musulmana, que tiene su influencia musulmana. Y la región subsahariana, que es al sur del Sahara, es lo que se conoce como la África Negra. Sería todo esto. Y tienen una historia diferente. Por muchísimo tiempo, o sea, África es un territorio que, si bien nosotros vemos en el siglo XVI y XVII la gran expansión española y portuguesa, llegaron a África.
Pero lo único que llegamos fueron a la parte creando factorías, que son las periféricas de África. No hubo penetración de territorio, no hubo dominación, como si lo hubo en América. El norte sí fue la presencia de la expansión de Mahoma en el siglo VII, que se creó el gran imperio, el mundo árabe, todo el norte de África. De ahí la presencia hoy musulmana, de países como Argelia, Libia, la mayoría son musulmanes. Tiene que ver con la presencia musulmana, la gran expansión de la guerra santa de Mahoma en el siglo VII. Pero el África negra, por muchísimo tiempo, no fue ocupada, sino en forma periférica y de paz. Hubo una sola excepción, donde sí hay una presencia. En esa África negra, una presencia blanca. ¿Cuál es? Sudáfrica. En la época fueron los famosos holandeses, en el siglo XVI. Muchos de los protestantes que se escapaban de la persecución a los protestantes se establecieron en el sur de África. Y tuvieron lugares para la formación de África. Pensar por qué en África negra y por qué hay tantos blancos en Sudáfrica. Bueno, porque hacia la sala. Tiene que ver con esto. En la época del imperialismo, la zona de Sudáfrica va a pasar a ser colonia inglesa. Ya también vamos a analizar a futuro, nos interesa. Pero la característica, ¿no es cierto?, de esta África negra es que no había una ocupación de los países occidentales hasta el siglo XIX. Además no se conocía el territorio. El proceso del imperialismo también significó conocer nuevos territorios que no se conocían. Era una zona desconocida de la África. O sea, la ocupación con dominio del África negra se va a dar justamente en esta segunda fase del imperialismo. Y en estos casos va a ser totalmente diferente el tipo de dominación. En el África negra, la mayoría de la presencia, sí, obviamente, en la zona del norte, la realidad va a ser diferente. El caso de Egipto. En Egipto, como ya es además un estado constituido, con toda una tradición cultural, ¿sí?, la dominación va a ser parcial, como fue el caso de China o Persia. Va a ser parcial. Donde van a entrar, ¿no es cierto?, tanto los ingleses como los franceses, a través de compañías económicas, de compañías comerciales, y que después a través de la construcción del famoso canal de Suez, porque Egipto tiene un valor estratégico muy importante, ¿sí?, que es la construcción de ese canal de Suez para permitir, ¿no es cierto?, el comercio, la ruta hacia África. Entonces se va a dar esa presencia económica, pero se van a respetar, ¿no es cierto?, las autoridades locales, va a haber distintos casos, pero va a ser de forma parcial. En cambio, en el caso del África negra, sí, la dominación va a ser muy fuerte. Caso, por ejemplo, el Congo belga, hay tantas historias de cómo además la población local va a ser explotada. Y bueno, sobre todo, ¿no es cierto?, en el caso de África, también el contacto con África hasta el siglo XIX, que tenía que ver con otro tráfico, que era el famoso tráfico de esclavos. Pero ese contacto, siempre del tráfico de esclavos, era periférico. Porque la captura de los esclavos lo hacían las mismas tribus. Y los
Inglaterra, que por mucho tiempo manejó el monopolio del tráfico de esclavos, ellos hacían intercambio de esclavos con sus productos con las tribus locales. Nunca hubo beneficio territorial. Fin del siglo XIX, ahí sí se da esa dominación efectiva del territorio. Donde, bueno, veíamos la presencia de Francia, Inglaterra, todos los países, no sé, Alemania, se distribuye ahí, está más simple el mapa, ¿no? En otro mapa es mucho mayor, ¿no?, la división. Otra característica que hay que tener en cuenta, ¿no?, para tener en cuenta, para entender lo que pasa luego en África en el siglo XX. Yo decía el África negra, las características eran que no había organizaciones de gobierno centralizados. No, la característica era organización de distintas tribus. ¿Y qué va a provocar el imperialismo? El imperialismo, al crear estos estados coloniales, va a provocar una unificación de tribus con realidades culturales muy diferentes, que van a ser obligadas a unirse y crearse un estado colonial. Esto va a provocar a futuro, una vez que estas colonias logren su independencia, va a volver a aflorar estas realidades tribales que tienen el pasado común. Hoy es lo que hoy está pasando, que no logran superar problemas generales de enfrentamiento con tribus que en su época eran totalmente enemigos y que la realidad imperial los une momentáneamente. Y también yo les planteaba que, bueno, sobre todo África va a ser una fuente de recursos naturales, ¿sí?, y donde una de las características de esta dominación es la historia negra del imperialismo, ¿sí?, donde va a haber una coacción muy fuerte de la mano de obra forzada, va a haber un trabajo de esclavo encubierto. Y un ejemplo de eso son las atrocidades que se dan, por ejemplo, en el Congo belga. Ustedes tienen interés, a través de su rey Leopoldo II va a ser famoso por todas las atrocidades que provocan las situaciones que viven las poblaciones locales que trabajan para proveer de la materia que necesitan los países europeos. O sea, esta historia es diferente a lo que puede ser la otra realidad en Asia. En el caso del Congo belga era el caucho. Congo belga era el caucho. Y otra cosa que se descubre en África y que va a ser totalmente estudiada son, y hasta hoy en todo un problema, son los metales preciosos. Fuerte y muchas piedras preciosas. Obviamente que después vamos a analizar el siglo XX, imagínense el efecto de desestructuración que se provoca, ¿no es cierto?, esta imposición imperial. Bueno, 1853. ¿Sí? ¿Qué significa 1853? Es la presencia de Estados Unidos, ¿sí?, en los puertos de Japón, donde presiona a Japón para que abra sus puertos, ¿sí?, y que intercambie con Estados Unidos. Obviamente que esta presión la hicieron barcos, donde no solo tenían los productos sino armas, fue una presión militar, donde obligó a Japón a dejar su etapa de aislamiento e incorporarse a esta nueva economía mundial. Ahora bien, ¿qué era Japón antes de 1853? No. Un imperio. En teoría, a partir de 1853, con la invasión de Estados Unidos, era para entrar a San Colonia. Antes de 1853, la política de Japón y en general, a lo largo de toda su historia, fue muy difícil
tener relaciones con Japón. Bueno, también tiene que ver con sus características geográficas, una isla. Estuvo aislada en general. China sí hubo mayores contactos a lo largo de la frontera occidental. Pero en el caso de Japón se mantuvo aislada, también ¿cómo era la sociedad antes de esta fecha? Fue, podemos describir como una sociedad feudal, donde el poder está manejado por jefes de dueños de las tierras, que se llama, ¿se lo han escuchado? Shogun. ¿Vieron la película de Tom Cruise? Es muy mala, pero bueno. Plantea, van a ser cómo él llega a Japón. Es lo que se conoce como el sistema, el shogun, es la autoridad máxima, es un jefe militar. Shogun, S-H-O-G-U-N. Y que está acompañado por jefes locales que tratan de ejercer las autoridades locales, que son los famosos samuráis. ¿Era la autoridad militar? ¿Eh? ¿Era la autoridad militar? ¿Cómo? Samuráis. Sí, poder militar. Era el jefe. Eran las autoridades militares. Pero parte del emperador. Pero no tenía peso. Justamente. No tenía peso. Claro, es como la época de la sociedad feudal europea. En realidad está el poder, está en los jefes. En realidad está el emperador. Justamente después del 53 se aprovecha la situación y se recupera en la autoridad imperial. Claro, yo no les doy por hecho poder hablar qué es el feudalismo. El feudalismo tiene que ver, así como en Europa, también con el toma y el modelo japonés como el modelo de feudalismo. Que la autoridad no es una autoridad centralizada, es verdad, el emperador no tiene autoridad efectiva. El emperador tiene autoridad en su territorio, en el territorio de otro. El shogun tenía su autoridad en el territorio que tiene. Los samuráis ejercen sobre esa tierra. Obviamente que hay una política de expansión y como tratan de concentrar esto en mayor territorio, el shogun pasa a tener como una autoridad mayor, que termina siendo un shogunato principalmente. Están organizados como un sistema de castas. ¿Sí? En distintas regiones tienen sus autoridades. No hay una autoridad central. Esa es la característica del feudalismo. Y donde el poder ejerce el que posee la tierra. ¿Sí? ¿Qué? Sistema feudal. El sistema de castas. Sistema de castas. El sistema de castas justamente, bueno, ¿qué es el sistema de castas? Estos que son dueños de la tierra, son poderes cerrados, son unos pocos que manejan, es una minoría, y la mayoría, el campesino, que trabaja la tierra. ¿Sí? Donde no hay una movilidad social, obviamente por eso hablamos de un sistema de castas, organizados, jerarquizados, y donde hay una minoría que maneja el poder. Bien, esto era lo que era Japón antes. En 1853 le describo cuando barcos de Estados Unidos se presentan en un puerto de Japón y donde presionan a Japón para que abra intercambio comercial con Estados Unidos. Aprovechando esta situación, se da lo que se conoce como la Revolución Meiji, que tiene que ver esto con el restablecimiento
del poder imperial. Aprovechada para las autoridades locales en este momento para recuperar el poder imperial, que se conoce como la revolución Meiji. Y acá tenemos que nombrar, lo voy a nombrar a este emperador, Mutsuhito, que es conocido como justamente el emperador que va a estar encargado de llevar a la consolidación del imperio imperial, el emperador, y para llevar a cabo la modernización. Por eso lo nombramos. Mutsuhito es el que va a llevar a través de su obra, es el que va a llevar a cabo a que Japón se modernice y pase en poquísimo tiempo a ser un país imperialista. Bueno, les cuento, por ejemplo, qué es lo que hacen para luchar contra el poder de la sociedad feudal. Bueno, Mutsuhito y demás, la revolución Meiji es encargada de dar la abolición de la servidumbre, de las relaciones feudales, la relación que tenían estos con los campesinos, que tenían que trabajar en la tierra. Y ahora en la revolución aparece la presencia del Estado, que el Estado es ahora el administrador. Se crea el servicio militar obligatorio, que eso va en contra del poder de quién? De los famosos samuráis, que eran el poder militar local. O sea, hacen un proceso, ¿no?, de desestructurar esa sociedad feudal y restablecer el poder imperial. En el caso de Japón, sí. Mutsuhito es el emperador, ¿sí? Cuando el emperador estaba ahora frente a esta situación, ¿sí?, a través de la revolución Meiji, obviamente que esto yo lo cuento directamente, hubo guerra, enfrentamiento, nos obviamos todos los detalles, no es fácil, es todo un proceso donde lo que logran es restablecer el poder imperial, pero lo hacen a través de guerras y demás, con todo un aparato para luchar contra los poderes locales, que era el común, el samurái, disolver la sociedad feudal y crear, ¿no es cierto?, un Estado imperial. Volver a restablecer la autoridad del emperador. El emperador estaba, pero no tenía poder real. Lo que se logra, ¿no es cierto?, a través de la revolución Meiji, es volver a lograr el poder imperial. ¿Está? Bien. Esta, ¿no es cierto?, ya les decía, bueno, por un lado, lo que plantea en Japón, que es increíble, ¿no es cierto? Estamos hablando de 1853 y en 1894, voy a poner esta fecha para que ustedes vean, la gran transformación, estamos hablando de 40 años, ¿cómo en 40 años? Dejan de ser una sociedad feudal, esencialmente campesina, y empieza el proceso de modernización. Y en 1894 se da la guerra con China, donde Japón gana y incorpora, ¿no es cierto?, Corea. 1894, donde ya
marcamos, ¿no es cierto?, esta fecha como el inicio de la política imperial. O sea, ¿qué significa? Que durante estos 40 años Japón logra consolidarse como Estado internamente y luego lanza su política de expansión hacia afuera. ¿Sí? Y en 1905, para nombrarle otra fecha, es la guerra ruso-japonesa, donde también y las japonesas que hizo lo mismo, mira cómo va avanzando, ¿no es cierto? Japón, ¿sí? Acá está Corea, y después en 1905 la zona de Malaysia, digo que gana. y ahí como ya En 40 años yo decía esta gran transformación. Ahora entienden por qué esto, como decía, asimilación y superación. Como Japón 40 años, pasa por eso. O sea, las intenciones de 1853 de Estados Unidos, después de los ingleses y demás, desde que Japón pasa a ser una colonia y crear lazos de dependencia económica. Japón responde frente a eso y después él mismo también se va a transformar en un país imperial. Y esto nos ayuda a entender por qué en la Primera Guerra Mundial la primera y luego mayormente la segunda. Porque por un año pasa, ¿no es cierto?, a ser partícipe de este nuevo orden internacional.